Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a la reflexión de la palabra de Dios. En este momento vamos a hablar de la vida de Moisés. Moisés, el gran líder que nos enseña 3 aspectos importantes para nosotros mantener un liderazgo efectivo. Moisés es ejemplo a seguir porque es tipo de Jesús. Su liderazgo, su vida, su mansedumbre, su obediencia. Moisés se convierte entonces en un gran líder llamado por Dios para ir y rescatar a Israel de la esclavitud de Egipto, al igual como Jesús vino a esta tierra para darnos libertad y vida eterna, ya no solamente a los israelitas esclavos en Egipto, sino al mundo entero, esclavizado por el pecado, la oscuridad y la muerte. Jesús vino a salvarnos, a darnos libertad y vida eterna. Por eso Moisés es importante verlo de cerca como uno de los grandes líderes del pueblo de Dios, al cual el Señor lo llamó para cumplir una tarea. Si el Señor te ha llamado, acércate a la vida de Moisés y mirarás cómo el Señor usó ese instrumento y cómo el Señor te puede usar a ti y me puede usar a mí para la magna tarea de salvar almas para el reino de Dios. De las 3 lecciones, miremos la primera. Lección número 1. La importancia de la obediencia al llamado de Dios. Moisés recibió el llamado de Dios de ir a rescatar al pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Y mira cómo dice la palabra a través del llamado que Dios le hizo a Moisés. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice la palabra así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En este texto encontramos que Moisés, ante el llamado de Dios, obedeció al Señor, rehusó a las comodidades de Egipto, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón para convertirse en el adalid, en el líder de Dios, para ir a rescatar al pueblo esclavizado y llevarlo a la Canaán terrenal que Dios había preparado para su pueblo. Moisés escuchó el llamado de Dios en la travesía a través del desierto. Moisés se encontró con la zarza, Moisés se encontró con la presencia del ángel, Moisés se encontró con el llamado de Dios y obedeció. ¿Estás pasando por un desierto? Escucha la voz de Dios que te habla a través de su palabra y te llama para que te conviertas en un pescador de hombres, en un ganador de almas, a través de la obediencia al llamado que Dios te hace de ir y predicar el evangelio y salvar las almas para el reino de los cielos. En Moisés encontramos esta primera lección: ser obedientes al llamado divino. El Señor te llama a través de sueños, visiones, a través de su palabra, a través de un himno, una canción espiritual, a través de un texto que capture tu atención y haga latir tu corazón. El Señor usa todos los medios posibles para que tú cumplas el propósito al cual Él te trajo a esta vida. Tú no te vas de esta tierra sin que cumplas el propósito del Señor. Moisés, aunque vivió en el desierto y tuvo que atravesar el desierto, en la travesía del desierto se encontró con el llamado, se encontró con el propósito, se encontró con el ángel, se encontró con la zarza ardiendo. El Señor tiene un llamado para ti y ese llamado se cumplirá aunque tengas que atravesar desiertos, aunque tengas que pasar por vicisitudes, angustias, frustraciones, tristezas, pesares. El Señor quiere que tú escuches su llamado y seas obediente. Moisés, cuando atravesó el desierto, se encontró con el llamado de Dios y fue obediente a su llamado. ¿Y tú estás obedeciendo el llamado de Dios? Lección número 2 del liderazgo de Moisés, de la vida de Moisés: la paciencia en el plan de Dios. Moisés duró años para descubrir el propósito del plan de Dios. En el desierto duró muchos años pastoreando las ovejas de su suegro.
hasta que en la travesía por el desierto se encontró con el plan de Dios y obedeció el llamado que el Señor le hizo, y de esa manera descubrió el plan de Dios. Pero desarrolló la paciencia durante todos esos años de frustración en el desierto, sin nada, sin riquezas, habiendo dejado todo en Egipto, rehusando a todo, ahora en el desierto, año tras año, un año a la vez. Moisés se hallaba en el desierto sin nada. Las ovejas no eran de él, la carpa no era de él, el desierto no era de él, pero todos esos años vividos en el desierto le permitió desarrollar paciencia en el plan que Dios tenía para Moisés. Tú y yo también experimentamos la misma sensación en no ver cumplido el propósito de Dios en nuestra vida, pero Dios quiere que desarrollemos paciencia y lo hagamos de la mano de la palabra de Dios para descubrir cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida. Y aunque nos lleve a atravesar desiertos, el Señor quiere desarrollar en nosotros la paciencia para cumplir su plan divino. Mira lo que dice la palabra de Dios a través de la paciencia de Moisés en descubrir el plan de Dios. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. La palabra de Dios dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué hermoso texto. Dios nos reconoce, pero detrás del escenario de este texto, el contexto es la paciencia que Moisés tuvo que desarrollar hasta esperar que Dios lo llamara y lo llevara a libertar al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Este texto nos ilustra que detrás del escenario de la oración de una persona, o detrás del escenario de la oración de una iglesia o un pueblo, puede estar el propósito de tu vida en Dios. Puede ser que Dios te esté preparando para ir a evangelizar pueblos, ciudades o naciones. Dios te puede estar preparando con paciencia para convertirte en líder de una iglesia, de una congregación, en instrumento de salvación para muchas vidas. Detrás de las oraciones y los gemidos de muchas personas puede estar el propósito de Dios para tu vida, en desarrollar tu paciencia y aceptar el plan divino del Señor de enviarte como mensajero, de enviarte como anunciador del reino de Dios a personas que están orando para que Dios envíe a alguien que les enseñe el plan de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lección número 3. La vida de Moisés, la que estamos estudiando para descubrir el propósito de Dios en nuestra vida y para descubrir el plan de Dios de edificarnos para el reino de los cielos. La lección número 3 se titula La importancia de la humildad. A Moisés se le considera el hombre más manso y humilde que ha pisado esta tierra. Moisés, en el propósito de Dios de llevarlo por el desierto y prepararlo como el libertador del pueblo de Israel esclavo en Egipto, Dios le permitió desarrollar a Moisés la humildad. Moisés es el hombre más manso y humilde sobre la tierra. De hecho, la Biblia lo dice así. Leamos Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, 3, dice la palabra de Dios así. Y el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué tal? Este texto define a Moisés, su mansedumbre. Esta tercera lección que aprendemos acerca de Moisés, el gran líder que Dios preparó
en el desierto. Moisés, rehusando a todo lo que tenía en Egipto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó a las riquezas de Egipto para convertirse en el hombre de Dios para libertar a su pueblo. La humildad caracterizaba a Moisés, lo definía. Este texto de Números, capítulo 12, define a Moisés como el hombre más manso que pasó por esta tierra. Si Dios nos definiera en este momento, ¿cómo nos definiría hoy? ¿Cuál es la característica que tiene tu vida para que Dios te defina hoy? ¿Cómo te definirías? Si has llegado hasta aquí, por favor, colócame en el chat. ¿Cuál sería la definición que Dios haría de ti en este momento? Manso, humilde, obediente, paciente. ¿Cuál sería la definición que Dios haría de ti? El Señor desea convertirnos en líderes en su pueblo para salvación del mundo entero. Dejémonos usar por el Señor Jesús. Entreguemos nuestra vida al Espíritu Santo. Seamos depositarios del don del Espíritu Santo para que vayamos al mundo a predicar el Evangelio y salvar las almas que vamos a saludar en el reino de Dios. Si Moisés estuviera aquí hablándote a ti en este momento, te diría que su travesía por el desierto y su encuentro con la zarza ardiendo y su encuentro con el ángel le definió su misión. Ay, si Moisés ese día no hubiese ido a pastorear las ovejas. Ay, si Moisés no hubiese atravesado el desierto. Ay, si Moisés hubiese dicho, el sol está muy caliente. Transitar por este desierto es penoso. Estoy cansado. Ya no puedo más con mi vida. Ay, si Moisés ese día no se hubiese levantado a pastorear las ovejas y a conducirlas por el desierto. Ese día, la vida de Moisés cambió para siempre, porque se encontró con su misión, se encontró con el ángel y se encontró con la gloria de Dios a través de la zarza que ardía y no se consumía. La gloria de Dios estaba en posesión de ese árbol. La gloria de Dios estaba en la zarza. La presencia del ángel le catapultó para entender la misión que tenía de ir a rescatar y libertar al pueblo de Israel esclavo en Egipto. Moisés se encontró con Dios en la travesía por el desierto. El desierto era la excusa de Dios. El desierto es la excusa de Dios en tu vida y la mía para llevarnos a la plenitud del entendimiento de la misión que Dios tiene para nosotros hoy. Atraviesa tu desierto y te encontrarás con la gloria de Dios. Te encontrarás con el propósito de tu vida. Cualquiera sea tu situación en este momento, deja que Dios te guíe a través de tu desierto. ¿Cómo se llama tu desierto por el que estás atravesando en este momento? Y para ello voy a invitarte a que hagamos una oración y que a través de esta oración podamos decirle al Señor que nos ayude a entender que ese desierto al final nos llevará a un encuentro personal con el Señor. Moisés se encontró con Dios al final de su desierto. Tú y yo podemos encontrarnos con el Señor después de esta oración. Tú y yo podemos entender el plan divino a través de la travesía, de las pruebas, vicisitudes, que es el desierto que tenemos que atravesar. Hagamos esta oración y digámosle al Señor que nos lleve a un encuentro personal con Él. Oremos. Padre Santo, buen Dios, muchas veces no entendemos el desierto por el que estamos atravesando. No entendemos la prueba. Enséñanos a descubrir en cada desierto de nuestra vida el propósito que tú has establecido para nosotros en esta tierra y cuyo cumplimiento será cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve con Él a la patria celestial. Que el final de la travesía de este desierto nos encontremos con el Señor. Que cuando lo veamos venir en gloria, digamos, mirando al cielo, digamos, este es mi Dios, lo he esperado y Él me salvará. Señor, cumple tu propósito en nosotros. Llénanos cada día más de ti, más de tu Espíritu Santo, para entender el propósito por el cual tú nos estás conduciendo hasta el encuentro personal con el Señor. Por favor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te lo pedimos, agradecemos todo
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Y por favor, si este mensaje te ha llegado a tu corazón, entonces, si no te has suscrito en el canal, suscríbete, activa la campanita, comparte y bendice. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.